Muy buenas tardes a todos los presentes. A nombre del Colegio Departamental de Abogados de Cochabamba, quiero darles la bienvenida a este curso virtual sobre el tema de diligencias preparatorias, de reconocimiento de firmas de documentos privados, domésticos y otros en general. En esta ocasión, para tratar este tema, tendremos a un experto, el doctor Bautista Arandia Torres. Hablando un poco de forma resumida sobre la experiencia del doctor Bautista Arandia Torres, tenemos que es profesional abogado, docente universitario, con estudios posgraduales en múltiples materias en el área jurídica, social, empresarial y sectoriales. Cuenta con varios diplomados, especialidades, maestrías. Actualmente director y gerente general del Consorcio de Abogados y Profesionales Asociados Choco Arandia, con sede en la ciudad de Santa Cruz. Doctor Arandia tiene la palabra, puede comenzar con el curso. Aló, aló, muy buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, doctor, se le escucha Sí, perfectamente. doctor, lo escuchamos. Buenas tardes. Sí. Bien, primeramente, desde acá de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, los saludamos muy cordialmente hasta la hermosa ciudad y departamento de Cochabamba. Expresar mis saludos cordiales a la presidenta del Colegio de Abogados de Cochabamba, como también a nuestro director de la Escuela de Práctica Jurídica del Ilustre Colegio de Abogados de la ciudad, propiamente dicha. Hoy en día vamos a conversar, a exponer sobre una temática que nos conmueve, ¿no? Bienvenidos a todos los que se encuentran en plataforma virtual, en el aula virtual, para que podamos por este medio tecnológico eh, realizar una expresión. Va a ser eh, esta conversación que vamos a tener, este diálogo, esta exposición. Hay dos modalidades, voy a coordinar aquí al vivo con nuestro director. Eh, Hay una que uno está exponiendo y te pueden interrumpir, no hay ningún problema, no me molesta, pero también hay otra que se hace toda la exposición. Yo no voy a exponer mucha letra, ya lo van a ver. Y al final se abre el debate donde los colegas participantes apuntan sus preguntas, ¿no? Y nosotros vamos a responder una por una a medida que vayan levantando la manito virtual por el chat, como lo vean conveniente. Señor director de la Escuela Práctica Jurídica, usted me dice cuál es la modalidad más dinámica. Una es que no se hace la exposición completa, que durará unos 45 minutos o una hora máximo, y de ahí se arma el debate donde todas las preguntas, dice, a una maravillosa pregunta tiene que haber una espectacular respuesta, ¿no? Bien, doctor, bueno, por lo general la modalidad que manejamos es tener la exposición completa y una vez concluido tener una ronda de preguntas donde ya todos puedan participar. Eso también con la finalidad de que, además, aunque no le moleste que le interrumpan, pero como va a estar con diapositivas, posiblemente no logre ver en este momento si están levantando la mano o no interrumpirle de mala manera, ¿no? Así que sería Perfecto, lo más entonces recomendable. adoptamos la segunda modalidad. Bien, entonces nos da para compartir y vamos a empezar con la diapositiva. Perfecto, doctor, ya tiene habilitada la opción de compartir pantalla. Bien, la temática hoy en día se llama diligencias preparatorias de reconocimiento de firma de documentos privados, domésticos y otros documentos en general. Bien, este instituto jurídico prácticamente es el primero que está instituido en el Código Procesal Civil. Entonces vamos a acudir a este instituto jurídico que es donde empieza a desglosar el artículo 305. Pero vamos a dar algunas situaciones para que generemos, por decirle, aperturemos el telón y que sea de la mejor manera posible. Bien, vamos a partir aquí en algunos aspectos.
¿Qué son documentos privados? ¿Qué son documentos domésticos? ¿Qué otros documentos en general hay? Bien, vamos a partir que estamos en Bolivia, ¿no? No son documentos, por decirle, documentos privados reconocidos, no. No son escrituras públicas o testimonios notariales. No son documentos, escrituras públicas en notarías consulares. No son documentos en escrituras públicas extendidos por la notaría de gobierno. No son documentos de sentencia ejecutoriada. No son documentos de acta de conciliación total y con resolución judicial, no. Entonces, son otro tipo de documentos que muchas veces y en la práctica propia boliviana, se practican mucho, exageradamente mucho. Y los abogados que están aquí en sala virtual seguramente van a corroborar, por decirle, porque va a haber un mundo de ejemplos para poder abordar esta temática. Los documentos privados están establecidos, por decirle, en la norma, porque dice que todo documento es de forma verbal o escrita. Hoy en día vamos a hablar de los documentos escritos. Documento privado es aquel documento que se lo realiza posiblemente ante un abogado o estudiante de derecho, donde de una u otra manera reúne los requisitos establecidos en el artículo 450 y el 454. Es un documento privado que tiene una estructura donde reúne las mínimas condiciones, por decirle, para poder ser tenido como un documento. Es la voluntad de la parte de crear, modificar o extinguir una relación jurídica de naturaleza económica, patrimonial. Puede ser en dinero, en bienes o en especie. ¿Qué son los documentos domésticos? Los documentos domésticos son aquellos que son realizados, también puede ser en computadora, en máquina de escribir o a mano, ¿no? Donde se establece que, porque no solamente son de préstamo, no solamente son de reconocimiento de deuda, sino también es de entrega de bienes, de compromiso de servicios, de alguna entrega de mercaderías, ¿no? O de algún compromiso, de alguna obligación, de desocupación de un inmueble. Entonces, de la entrega de un vehículo, posible de un arrendamiento de un vehículo. Entonces es aquel documento donde se establece, por decirle, quién es el propietario, quién es el acreedor, quién es en este caso, el que va a ser el arrendatario, o quién es el deudor, o quién es el que entrega y quién es el que recibe. Entonces, y se establece de qué se trata, cuándo se está entregando o cuándo se va a cumplir la obligación, donde firman las partes, ponen su cédula de entidad, o a veces no ponen la cédula de entidad, pero firman y establecen un lugar donde se lo está realizando, ¿no? Entonces, esto se da en la usanza, ni que se diga en provincia, en el comercio informal, en la venta de bienes, servicios, mercaderías. Se lo va a dar, cuando vamos a ir dando algunos ejemplos, se van a dar cuenta ustedes que se hace con una boleta la contraentrega de un bien a cambio de un pago en un tiempo determinado. Entonces, eso se da mucho en lo que es la usanza, en el intercambio de servicio, en el negocio, en el comercio totalmente informal, porque en el comercio formal tiene también y otra dinámica y otra circunstancia. Son boletas de guía, que no son documentos públicos, que no tienen reconocimiento de firma y que están prehechos en un formulario donde alguien recibe, alguien entrega, alguien se obliga y alguien se compromete. Ya, y otros documentos, por decirle, ¿no? Otros documentos son también, por decirle, lo que se realizan ante autoridades, ¿no? Que si bien no tiene la categoría de título ejecutivo, se hacen en la conciliación policial, se hacen ante el corregidor, por decirle, como en el Beni, se hacen ante el dirigente de la comunidad campesina en el libro, se hace ante el representante del AILU, el representante del sindicato, de la comunidad, ¿no? Del cabildo. Entonces, se hacen documentos en libros de acta. En algunos casos de ellos son aperturados con notario de fe pública y otros no. Pero esa es autoridad indígena, originario, campesino o es autoridad pública.
como ser, por decirle, antes habían los agentes municipales, que hoy en día más se dedican a la comuna. Entonces, son documentos que también están y son válidos como documentos privados. Son otros documentos privados y los domésticos son aquellos que normalmente se hacen a mano, como la entrega de un dinero, la fecha que va a devolver, posiblemente estipula un interés, la fecha del cumplimiento y el lugar del cumplimiento, firman las partes, ¿no? ¿Y qué sucede? En algunos casos, estos documentos, por decirle, las personas solo firman, ponen su nombre, de su letra. En otros casos, ponen su nombre y ponen su rúbrica. Y en otros casos ponen su nombre, su rúbrica y su huella digital. No, la huella digital, vamos a decirle, es la más segura. Entonces, eso es así, y como le digo, más adelante, cuando estemos en la práctica viva, vamos a establecer y estipular, por decirle, cómo muchas veces los abogados, cuando nos llaman por teléfono y están para realizar alguna transacción, a ver, agua, por favor. Entonces, se está realizando una transacción, te llaman por teléfono y te dicen, mire, yo necesito, por decirle, entregar esta cantidad, una camionada de papa, una camionada de maíz, pero me dice que va a ir, va a vender y me va a entregar la plata, los 150,000, 200,000 bolivianos. ¿Qué debo de hacer? ¿Cómo? Dísteme o mándeme un audio y yo lo voy a redactar aquí a mano. Porque muchas veces uno puede decirle, ahorita le hago el documento, mándeme la cédula de identidad y se lo voy a enviar y allá usted lo imprime, no tiene impresora, ¿me entiende? Entonces le diste y más rápido que lo hace a mano, ¿no? Entonces, o posiblemente uno lo redacta, le manda la foto y en base a la foto lo hace a mano y la parte. Y no tienen, por decirle, un tampo para poner la huella digital, por decirle muchas veces. Pero tiene un lapicero, por decirle, le saca la punta, lo sopla, lo pone en un recipiente y con eso pone las huellas digitales. ¿Se dan cuenta ustedes cómo podemos, por decirlo, orientar cuando las personas están en el campo, en provincia, en un lugar donde no hay un abogado que pueda realizar estos documentos? Bien, ¿cuál es la normativa? ¿En qué normativa jurídica identificamos a esta clase de documentos? Bien, nosotros vemos ahí en el Código Civil, en el artículo 450, es la noción de contrato donde dice, ¿no?, que es la voluntad de parte para crear, extinguir, crear, modificar, extinguir una relación jurídica, ¿no? Después vemos la libertad contractual, esa es importante. Siempre y cuando no contravenga los ordenamientos jurídicos, es válido un contrato. Puede ser un documento ante un abogado, un documento ante una autoridad que le decía, que si bien no tiene la categoría de título ejecutivo, también un documento doméstico hecho a mano por cualquiera de las partes, una tercera persona, que lo redacta y que reúne medianamente las condiciones y que se sepa de quiénes son las partes, quién es el objeto y cuál es el cumplimiento y el lugar de cumplimiento. Después tenemos la eficacia del documento privado reconocido que establece el Código Civil. ¿Cuál es la eficacia del documento privado? Muchas veces, ahí vamos a ir. Este es un documento privado, pero va a tener su eficacia en base a la diligencia que la vamos a realizar. Después hay las cartas, se refiere, son documentos domésticos normalmente, ¿no? Donde uno, por decirle, envía un documento y le dice, yo me voy a comprometer a pagarte en este tiempo, he recibido la mercadería y en tal fecha te voy a entregar. Es una carta que está firmada, por decirle, por la persona que está recibiendo un bien, un servicio, un dinero, ¿no? O algo material para después traducirlo en una obligación. Después también tenemos, por decirle propiamente, el artículo 308 del Código Civil, donde hablan de los registros y los papeles domésticos. Hablan también y habla de la modalidad y cómo, por decirle, reconocen la norma. Ahora bien, quiero hacer un pequeño comentario aquí. Muchas veces, colegas abogados, de repente mal informados, les van con un documentito, con un papelito, una hoja común, en una hoja bond, le dicen, no, este documento no sirve, no vale. No tienen una validez. ¿Para qué esto? No me hagas perder el tiempo. La gente se desmoraliza, ¿no? Entonces, si acudieron de un abogado, es raro documento que realmente no se vea mucho, sea descolorido,
no se le entienda, ¿no? Entonces, aún eso, hay otra diligencia preparatoria que se puede ir, por decirle, y apelar a los principios, a los valores, a las buenas costumbres, para que pueda reconocer sobre un hecho una calidad o una transacción realizada en un documento que posiblemente por cuestión del tiempo, del agua o se deterioró, pero algo se ve, por decirle, y puede tener un indicio de que pueda cumplirse como se lo ha pactado. Bien, aquí nos vamos a, ya yendo hilando fino, en el antiguo código, de procedimiento civil, se llamaban diligencias o demanda preparatoria, ¿no? Se llamaba demanda preparatoria. Hoy en día, de acuerdo al instituto jurídico establecido a partir del artículo 305 del Código Procesal Civil, establece el instituto y está establecido. ¿Qué son las diligencias preparatorias de reconocimiento judicial de firma y rúbrica y huellas digitales? Mire usted, aquí vemos tres aspectos fundamentales. Vemos tres aspectos fundamentales. Se ven. Un ratito, por favor. Bien, vemos tres aspectos fundamentalísimos donde establece, por decirle, que las medidas preparatorias van por tres aspectos. Puede que el documento privado no los tenga los tres. Puede que tenga uno, puede que tenga solamente la firma, su nombre. Puede que tenga rúbrica, que tenga su nombre y tenga la rúbrica nada más. Pero también puede que tenga huellas digitales. En algunos puede tener los tres, en otros dos. Y en otros solamente puede tener una huella digitales. Pero cuando son huellas digitales establece la norma que debe ser con testigo. Deben estar testigos a ruego y dos presenciales. Tres testigos tendrán que concurrir para poder dar validez. Porque si aquella persona solamente pone sus huellas digitales, ese documento fácilmente puede ser invalidado. Porque estamos frente a una persona que no sabe leer ni escribir, por lo tanto, de forma el Código Civil dice que debe concurrir, de no ser que él a viva voz vaya y diga y reconozca, así son mis huellas digitales, yo las reconozco, pero puede decir que no. Pero el detalle es que ese documento más adelante puede ser invalidado. ¿Por qué razón? Porque dice que toda persona que, que, que no sabe leer y escribir necesariamente tendrá que ser secundado con testigos a ruego y presenciales. Bien, entonces la diligencia preparatoria es un mecanismo, es un procedimiento de demanda para obtener algún resultado, posiblemente para un proceso ejecutivo, posiblemente para un proceso ordinario, posiblemente para la entrega, para recoger, recibir. No necesariamente son contratos de préstamo, no necesariamente son contratos de venta de vehículos, venta de motocicleta, venta de una parcela de terreno, no necesariamente. Pueden ser otras modalidades de contrato, pueden ser nominados, también pueden ser innominados. Entonces es un procedimiento previo para iniciar algo, para conseguir obtener una pretensión. Bien, continuando. ¿Cómo podemos suplir, dice, de forma objetiva la práctica no, en la práctica, la parte objetiva y la práctica de buena fe, la diligencia preparatoria y reconocimiento judicial de firma, rúbricas y huellas digitales? ¿Cómo podemos hacer? ¿Cómo podemos suplirlo, por decirle, y no hacer este trámite? Si solamente está en un documento privado, en un documento doméstico o en otro documento. Entonces lo podemos hacer, mire usted, sencillo, mediante la conciliación directa, convocatoria a un abogado para consolidar y, y ese documento convertirlo en un documento con reconocimiento de firma
o un documento público, una escritura pública con garantía. Un abogado, el primer filtro, le dice, mire, este documento lo vamos a citar, decirle, mire, señor, ¿sabe qué? Aquí usted debe y mire, no, es que no tengo, mire, yo, pero podemos hacerlo, podemos renovar el contrato pero vamos a hacer con reconocimiento de firma y con alguna garantía. Ah, no, pero la garantía de todos mis bienes ha habido por haber, ya con reconocimiento de firma. Ah, la garantía de este lote de terreno, de esta casa, de este, perfecto, no hay problema, ya contrato con hipoteca, ya eso se va a notario y el notario no va a hacer reconocimiento de firma, va a ser va una minuta a contrato, realiza la escritura pública, se protocoliza y entrega el testimonio y con eso inclusive puede registrarse en tránsito, en derechos reales o en otro registro público. También se puede ir a la conciliación previa. Si no da eso, puede también hacerlo mediante un emplazamiento notarial también, el documento privado doméstico. También puede ser para su cumplimiento. Y le dice, bueno, yo lo cita normalmente en la oficina de mi abogado para que usted pueda cumplir esto. No necesitas ir a la diligencia. Y viene y lo pacta, no hay problema, ¿no? O ante el notario, fe pública ya. Puede que se renove el contrato y ya con reconocimiento de firma o con garantía. Y si no da por ahí, también puede ir a la conciliación previa. Llega ya, sí, usted, este documento, sí, perfecto, ya yo le voy a pagar la mitad y la otra mitad le voy a pagar en 6 meses. ¿Está de acuerdo, señor? ¿Sí? ¿Cuál es la garantía? La garantía aquí está al odial de mi casa. Perfecto, listo. Acuerdo de conciliación plena, remite ante el juez dicta resolución, aprobación, homologación y se convierte en un documento obligatorio. En caso de incumplimiento se va directo a las medidas previas y a la ejecución. Salvamos, no hicimos las diligencias preparatorias, reconocimiento de firma, rúbrica o huellas digitales, sí. Entonces, en estas tres modalidades, como ustedes verán, miren, se puede, por decirle, suplir. Podés hacer la diligencia preparatoria y reconocimiento de firma y podés hacer, por decirle, diligencia preparatoria y reconocimiento de firma, y podés hacer conciliación previa también paralelamente, sí se puede. Lo único que en la vía judicial lo tenés que hacer con el documento original y en la vía de conciliación previa para poder consolidar también lo podés hacer sí con su fotocopia simple. ¿Lo podés hacer paralelo? Sí se puede hacer. Lógico, no viene a conciliar, hacer reconocimiento de firma y lo ejecutas. Entonces, y consolida ese documento y ya con reconocimiento de firma, si te debe dinero, pues puedes iniciar ya previa preparación, posteriormente lo vamos a decir eso, ya accionar en la vía monitoria ejecutiva, ¿no? Y si fuera una transferencia de un bien inmueble, también ya procedes a registrar ese bien inmueble. Bien, ¿cuáles son los requisitos? Número 5, ya vamos, 50%. ¿Cuáles son los requisitos, por decirle, para presentar una demanda? Son los mismos requisitos. Escuche bien. No vayan a menospreciar que una demanda un poco así, muy simple. La demanda de reconocimiento de firma, ¿no? Rúbrica, huellas digitales. Si el documento tiene nombre y rúbrica, tiene que ser, ¿no? Las dos cosas. Y si tiene huellas, las huellas digitales, ¿no? Entonces quiere decir que eso tiene que reconocer. Y solamente si está su rúbrica, la firma es la firma, ¿no? La firma y rúbrica. Bien. ¿Cuáles son los requisitos? Los artículos 111, perdón, es 110 y 111, no 112. Ya, va a disculpar ahí, mi transcriptor le ha fallado y está a mi lado, lo está escuchando para que no se equivoque. Entonces, 110 y 111 de el Código Procesal Civil tiene que reunir todos los requisitos que establece ese artículo y el otro viene con relación a que el artículo 110 debe ir acompañado con todas las pruebas adjuntadas a la demanda. Así que no vayan a equivocarse. Tienen que reunir bien la demanda. ¿Cómo se hace la demanda? La autoridad ante que se dirige el juez en materia civil y comercial de la jurisdicción territorial, del demandante, del demandado, donde elija el demandante. Después, la suma, ¿no? Formaliza diligencia preparatoria, reconocimiento de firma, rúbrica y huellas digitales si reúne o la que sea reconocimiento de firma. De documento privado de fecha tanto. Otro sí tanto. Si es documento doméstico, ¿no? De fecha tanto. De ahí vienen las generales de ley
Viene el apersonamiento, acreditar su legitimación, una breve relación de fáctica de los hechos, cómo ocurrió, de cómo nació esa obligación, cómo nació ese documento de forma lícita. El fundamento jurídico, la pretensión que tiene el petitorio contra quien demanda y los otros sí, general de ley de domicilio del demandado, general de ley de domicilio que ya está en las generales de ley en la introducción, las pruebas preconstituidas, ¿no? Entonces, después el abogado patrocinante se puede acreditar procurador de conformidad al artículo 84 del Código Procesal Civil, el domicilio procesal, digital, virtual, alternativo, fecha, firma. Entonces elabora los documentos, tiene que adjuntar sí o sí el documento en original, el documento público, perdón, el documento privado, el documento realizado puede ser ante una autoridad pública, pero que no tiene la categoría de documento público, puede ser ante la policía, autoridad pública, un corregidor, ¿no? Entonces, o autoridad indígena originaria, ¿no? El Cabildo en el Beni, por decirle en San Ignacio de Mojo, ¿no? Qué sé yo, en Concepción o en Guarayo, o en San Javier, ¿no? Entonces, Conamac, por decirle, ya son los aymaras, los quechua también son autoridades originarias, y indígenas también puede ser los chiquitanos, los ayureos, guaraní, ¿no? Guarayo. Entonces, tiene sus propias autoridades que eso realizan documentos, inclusive sus libros son notariados, empastados, así como maneja la policía, muy similar, como maneja, por decirle, el órgano judicial de sus libros, igual, aperturado y todo. Entonces, y esas actas o esos documentos, por decirle, se puede pedir fotocopia legalizada y te la entregan. Esos documentos ameritan para hacer un reconocimiento de firma. Bien, entonces, esos son los requisitos que sí o sí deben unir y esos son los requisitos y la demanda que medianamente no, si usted no, es más, no se paga cuantía, no se paga cuantía, porque no es una demanda formalizada todavía. Entonces, no se paga cuantía, se paga lo mínimo el ingreso, ¿no? Entonces, cuando tenga que, después no paga nada, no paga ningún arancel. En ese caso, señores, en ese caso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Si está observada su demanda, no ha reunido los requisitos del 110 del Código Procesal Civil, lo van a notificar a usted y le van a dar 3 días para que subsane. Y si no subsana, se la van a dar por no presentar, de acuerdo al artículo 113 del Código Procesal Civil. Así que mucho cuidado. Es mejor ir a ver, no notificarse, subsanar, ir, notificarse y presentar y para que se la admitan. Bien, posteriormente vamos a ir ya al procedimiento. Medianamente nos hemos adelantado un poco, pero solamente estamos en los requisitos de la demanda. Los requisitos de la demanda, después vamos a entrar al procedimiento. Bien, vamos a ver el tema de procesal. El tema procesal está en el numeral 6 de la diapositiva. Primeramente, ¿cómo se realiza, por decirle, el procedimiento? ¿Cómo es lo que se realiza? Es sencillo, pero ustedes tienen que tomar nota de lo que le vamos a decir. Tomen nota, claro y preciso en la vida práctica procesal. La demanda de diligencia preparatoria y reconocimiento de firmas, rúbrica y huellas digitales, la demanda lo pueden realizar. ¿Cómo se va a ejecutar? Está establecido en el artículo 305 a 309 en lo pertinente, especialmente el 305 y 306 del Código Procesal Civil. Hay demandas que la citación va a ser personal. En algunas va a ser la citación por cédula judicial. En otras se la van a devolver la cédula judicial. ¿Por qué? Porque no es el domicilio del demandado. O por ahí de repente está haciendo un quiebre de cintura, ¿no? También cuando la citación es por comisión, o orden instruida o exhorto suplicatorio. Puede ser también por exhorto. Muy poco, casi nunca he visto exhorto suplicatorio cuando es al exterior, ¿no? Pero puede haber.
pero también por exhorto. Es cuando un juez de la misma categoría le pide a otro juez que realice una diligencia, una comunicación procesal. Y también cuando esta va a ser por citación por edicto. Se puede practicar todo este tipo de comunicación cuando se trata de un proceso judicial de diligencia preparatoria. Vayan a tener mucho cuidado. Tiene que cumplir tal cual como establece como para cualquier proceso. Lo único que está es corto, ¿ya? Entonces, tenga muy en cuenta, vamos a dar algunos tips, algunas recomendaciones. Cuando la citación es personal, ¿no? En el auto de admisión, no le está diciendo, se lo convoca a usted para que esté a derecho, no. A él se lo va a citar señalándole día y hora. Eso no es una citación, solamente citación, es dual, es citación y es emplazamiento, lo está conminando. Le está poniendo un plazo, 5 días, le dice, a partir de su legal citación. Si usted, por eso se llama emplazamiento y combinatoria, va. Si usted no concurre, no le está diciendo que presente un memorial. Si usted no concurre, no hay incidentes ni excepciones, no concurre, se le va a dar por reconocida su firma. Mire usted, lo mismo, ¿no? Que en familia, usted no paga, se aprobó, y se combina, no paga en 3 días, le libramos mandamiento de apremium, así en familia, ¿no? Aquí es 5 días. Usted no concurre a reconocer o negar su firma, en 5 días, a 6º día, lo damos por reconocida su firma. Así no sea. Bien, entonces, en todas va a ir así, de la misma manera. La única que en algunas es mucho más complicado. Le pongo un ejemplo. Si va a ser por cédula judicial, en algunos casos es cuando va y le dice, ¿aquí es su domicilio? Sí, vamos a dejar una notificación, ¿la reciben? No, perfecto, testigo, cumple con la cédula como debe de ser. Y si se la recibe el testigo, tiene su nombre, su apellido, firmar, fotografía, GPS, foto que se consolidó la comunicación procesal. Si la devuelve la citación, entonces tendrá que pedir certificación del CEGIP-CERESI para que certifique dónde es su domicilio y lo vuelva a citar en ese domicilio que certifica especialmente el CEGIP, ¿no? Y posteriormente, si vuelve al domicilio, a ese domicilio, le dice que no vive, que nadie vive, que nunca vivió, etcétera, etcétera, solamente está ahí, entonces va a establecer por la parte va a solicitar previo juramento de conocimiento de domicilio que se lo cite por edicto de prensa. Entonces, esa es la situación cuando ya está admitida la diligencia preparatoria y está la combinatoria de emplazamiento para que concurra a reconocer, negar su firma. Bien, sigamos. Cuando la parte acepta o niega o rechaza la firma y rúbricas y huellas digitales. Bien, aquí estamos con un poquito, la tecnología no está funcionando bien. Bien, de todas maneras, vamos a establecer, queridos colegas, la parte cuando acepta, establece que el juez de oficio o a petición de parte se solicita dicta resolución dando por reconocida la firma. Bien, sería bueno que inmediatamente, por decirle ahí acepta que es su firma el documento privado doméstico, inmediatamente está resolución y los debe notificar a las partes. Eso debe proceder, pero lastimosamente muy pocas veces he visto eso. Cuando niega su firma, ahí no va a dictar resolución aún todavía. ¿Por qué razón? Porque está negando su firma. Entonces, le apertura la vía incidental a la parte demandante para que solicite, ¿no?, que se eleve una terna de peritos para que nombre un perito, lo posesione y haga la pericia del documento. Y el perito puede ser público o privado, que sea acreditado al órgano judicial para que tenga pericia
en estudio grafotécnico, grafológico, en huellas digitales, que tengan la pericia y presente documento del órgano judicial. Los jueces tienen ya listas que están, por decirle, acreditados en el órgano judicial, o también el ICUT, que también está acreditado para realizar este tipo de pericia. También cuando rechaza, naturalmente está negando. Entonces, pero ¿qué pasa si la parte demandante no activa, por decirle, y deja pasar 6 meses, puede caer en extinción del proceso por inactividad procesal? Pero si activa, por decirle, se le realiza la pericia, se lo va a realizar. El perito, una vez posesionado, se le otorga un tiempo prudencial para que realice en base a los documentos, en base a la cédula de identidad, va a acudir al CEGIP, al CERESI, porque allá está la firma, está la fotografía, está la rúbrica, está la huella digital, está todo prácticamente de aquella persona, ¿no? Para que pueda acudir a realizar. Sería la última que no, que no tenga pues cédula de entidad, que no tenga certificado de nacimiento, que no tenga nada, pues, ¿no? Ahí solamente es apelar ¿a qué? Entonces lo deja un poco en indefensión, ¿no? A la persona que está demandando cuando esta persona no tenga nada, pues, ¿no? Sobre qué basarse. Porque ya acudió, entonces, pero no es tan así. Se lo combina y se lo emplaza a que haga su firma en un documento con el perito ahí en el juzgado, haga su firma, haga su huella digital. Y ahí después hace la pericia y con eso puede determinar si es o no es su firma o su huella digital, su rúbrica en el documento. También existen los mecanismos para poder realizar cuando no sea indocumentado. Bien, continuamos. Realización de la pericia especializada única o mixta, negativa o positiva, costos, costes y costas. Bien, aquí la pericia puede ser la rúbrica o la huella digital. Son dos peritajes, ¿no? Y además tendrá que tener esa pericia, o van a ser dos peritos, uno solo que realiza y está certificado de realizar, no es cualquier persona, tiene que estar acreditado, titulado en otras palabras, ¿no? Tiene que tener esa pericia y tiene que tener acreditado y ese título de ese rango. Bien, el informe que emite una vez realizado, porque primeramente la terna, lo designa, lo posesiona, y además pueden oponerse las partes tan al perito. Pueden oponerse, ¿no? Pueden oponerse, y puede, por ahí es su pariente, por decirle, ¿no? No del juez, sino de la otra persona. Tienen grado de afinidad, entonces causal de que lo puedan recusar, ¿no? Entonces, y bueno, atendiendo a esas circunstancias y situaciones, también puede apartarse el perito y para que designen a otro también, ¿no? Pero si a la designación pueden oponerse 3 días. Y al peritaje también pueden oponerse. También 3 días también, la parte que no esté de acuerdo, ¿no? ¿Por qué? Porque el peritaje puede ser positivo o negativo. O insuficiente también. Tiene todos los elementos, pero puede decir, sí, es su firma, es su rúbrica, su huella. No es su firma, no es su huella, no es. O no sabemos, estamos en incertidumbre. Y cuando hay una incertidumbre, esa situación, no queda otra alternativa que ya eso se va a tener que cambiar de procedimiento, ya no ser una diligencia y convertirse en un proceso ordinario, someterlo a un peritaje, a un medio probatorio, ya no solamente a este procedimiento, sino a otro por mecanismo de testigos, peritaje, inspecciones, confesión judicial provocada, o sea, ampliar, por decirle, si en caso fuera insuficiente y no se puede determinar si es o no es, ¿no? Entonces, esa es la circunstancia cuando hay informes de esta naturaleza. Y yo los he visto uno, el otro y el otro, ¿no? Y cuando es un poco insuficiente, ahí sí que la situación es difícil, ¿no? Y necesariamente la norma establece que eso se tiene que ir a un proceso ordinario, no queda más. Así está establecido que se va a un proceso ordinario. Así lo establece el artículo 306 en su numeral 2, en su inciso E. Los que quieren verlo, así establece. Bien, ahora bien, resolución judicial según cada caso.
Vamos al procedimiento, ¿ya? Para llegar a una resolución, primeramente, demanda con la documentación, reuniendo domicilio demandante, demandado, todos esos requisitos, si no va a ser observada. Admitida, si es observada, lo subsanan en 3 días. Admitida la demanda, va a ordenar la citación. La citación puede ser personal, la puede hacer por cédula judicial en caso de no encontrarse su domicilio o haber la reticencia de recibirla. También lo pueden hacer por edicto, perdón, por comisión instruida, por exhorto, comisionar a otra autoridad que realice la comunicación procesal, puede ser a otro juez, ¿no? A otro juez. También puede ser una autoridad administrativa, puede ser a la policía, puede ser un notario de fe pública, puede ser una autoridad indígena, originaria, campesina, ¿no? También pueden realizarlo, tiene que decir en la comisión instruida. Y lo realiza la diligencia y la devuelve la diligencia, ¿no? Y tiene un plazo. Si es distante, se aplica, ¿no? Como cuando no es sobre carretera, 60 kilómetros de distancia que tiene, ¿no? Y cuando 60 kilómetros un día. Y cuando hay carretera, 200 kilómetros un día. Entonces quiere decir, si lo notificaron en La Paz, entonces estaríamos hablando que son 5 días más, entonces tendría 10 días, ¿no? Bien, entonces se aplica. Una vez aquí, la resolución es de la siguiente manera. Compareció, dijo que es su firma, dicta resolución. Compareció, dijo que no es su firma, niega, rechaza, se apertura la vía incidental para hacer el peritaje y cumplir. Y si dice que es su firma, los convoca y dicta resolución declarando aprobada la demanda con costa. Entonces, esos son los tipos de autos. No dicta sentencia en este proceso, dicta autos definitivos. Y son de diferentes formas, como estamos viendo, ¿no? Ahora, no concurre, fue citado personal, por cédula, por comisión instruida, por exhorto, por edicto, no compareció, no compareció, va a dictar resolución dando por reconocida la firma. Con esa resolución se tiene que notificar al demandante y demandado por el mismo mecanismo y medio. Naturalmente en estrado judicial el demandante y el otro será por cédula, será por exhorto, por comisión, por edicto, y vencido el plazo va a solicitar la ejecutoria. Bien, entonces, dependiendo la magnitud, dependiendo lo que corresponda, pero va a terminar. Como también cuando se somete a peritaje, si es positiva la firma, es coherente, va a dictar resolución declarando el reconocimiento de firma huellas digitales. Y si no es, va a declarar improbada la demanda y con costa inclusive para el demandante porque lo sometió a la otra persona a que promueva la acción de la justicia en su defensa con una firma falsa. Inclusive puede remitir obrado al Ministerio Público por falsificación de firma y uso de instrumentos o de documentos falsificados, ¿no? Se puede aperturar la vía penal. ¿Qué recursos franquea? Si a ti te la desestiman, te la rechazan tu demanda, vos tenés el recurso de apelación para que vos has cumplido todos los requisitos y te la están rechazando. Otro aspecto, si declaran improbada tu demanda, recurso de apelación, todas se van al efecto devolutivo. Y si declaran probada la demanda de reconocimiento de firma, la otra parte puede presentar recurso de apelación. Solamente va ante el Tribunal Departamental de Justicia, ¿no? Y es la única instancia y no hay más. Y si persiste y persiste, tanto la parte que se sienta agraviada podrá accionar la acción de amparo condicional porque no hay más. En otros casos, cuando no se define si es o no es la firma, se aperturará el proceso ordinario para poder demostrar que evidentemente, si vale la pena, hay que hacerlo. Bien, estimados colegas, ya concluyendo,
La firma y rúbrica y huella son, si son confusas, necesitan, dice, una pericia de mayor alcance, se lo realiza un proceso civil comercial ordinario. Les decía, ¿se ha llegado a esto? Sí, se ha llegado. Han sido sumas cuantiosas, el documento estaba un poco, medio se mojó, por decirle, y el perito no pudo, pero existen testigos, existen personas que estuvieron en el hecho, participaron del negocio otras personas, hay suficiente con una comisión judicial, ¿no? Se puede ir a inspeccionar el lugar donde se realizaron los actos, donde se realizó el documento, una serie de aspectos que se pueden probar y demostrar que evidentemente ese documento, pero ya se lo tramita en otra vía que la ordinaria para demostrar ya entrar no solamente al reconocimiento de firma, sino entrar al documento en sí. Aquí no se está demandando la calidad o la validez de ese documento, se está demandando las firmas, la rúbrica o las huellas digitales. De eso se trata. No amerita, por decirle, yo no le debo, por decirle, o ese documento era 50.000 bolivianos y me ha hecho firmar con interés al 10% y es 80.000. Planteo la excepción de documentos defectuosos. No, no corresponde. Aquí solamente es o no es o es insuficiente, nada más. Por lo demás, no entra a debatirse, el documento será posteriormente. Bien, concluyendo, este documento o este proceso, los documentos realmente son privados, son domésticos o son otros documentos, lo que ya les comentaba. Tienen sus complejidades en la vida civil, tienen sus circunstancias y situaciones, muchas veces son entre parientes, se lo hacen en cuestión de confianza, ¿no? Por decirle, vienen a la oficina y dicen, no, yo nomás quiero un privadito, pero hay que hacer el reconocimiento de firma. No, no, pero oiga, son 200.000 bolivianos. No, no, no pasa nada. Pero también, ¿qué le parece a ustedes para concluir esto? Es un documento que se hizo y era privado, yo no lo hice, no tomé el documento, pero me lo trae y ya está prescrito. La prescripción hay que ser declarada judicialmente, por sí sola no. Entonces yo le digo, citémoslo, que venga. Señor, ¿cómo está? Mire, sí, yo le debo que esto, que lo otro. ¿Qué le parece si lo renovamos el contrato? ¿Le está dispuesto a darle unos 6 meses más? Ya, pues renovémoslo, documento, reconocimiento de firma, garantía personal. Hicimos revivir un documento que si lo demandamos, iban a hacer reconocimiento de firma, claro, pero si lo demandamos judicialmente, me iba a plantear la excepción de prescripción y chau. Entonces, la viveza de que ya pasó de ser una deuda obligatoria jurídica, ¿no? Cobrable, ya pasó a ser una deuda moral. Entonces, hicimos revivir, entonces son gajes del oficio. Cuando se les presente, no le pongan mucho pero, consoliden el documento, den un plazo. ¿Por qué? Porque reviven la obligación, la traen allá y es más, te reconocen, no mezclen, no sumen los intereses con el capital. Una cosa es capital y pónganle la deuda de intereses solamente, que eso ya no generan otros intereses. No importa si el interés es al 3%, si quiere pagar interés 1.5, póngale el 1.5, porque ya el documento estaría o sea, imaginariamente ya prescrito, la hacemos revivir, son cuestiones que muchas veces lo hacemos por una cuestión de buena fe y una cuestión de que esta persona está siendo vulnerada en su patrimonio, en su economía. Bien, queridos colegas, ha terminado la exposición. Agradecerle, muchas gracias eh, por esta paciencia. Hoy día es viernes y el cuerpo lo sabe, queridos colegas. De todas maneras, se apertura el telón para las preguntas y respuestas. Y a Abrirlo. todos los que tengan preguntas, por favor, se podrían levantar la mano para ir dándoles la palabra. Toda la pantalla. Así. Oscar Guillén tiene la palabra.
Buenas tardes, estimado colega. Un gusto escucharlo y realmente muy didáctica la explicación. Le agradezco por eso. Lo que yo quería plantear era lo siguiente, ¿no? Se ha discutido mucho sobre el tema de que si el reconocimiento de firmas reconoce también el contenido. Evidentemente, cuando emiten la resolución, en rebeldía se declara por reconocidas las firmas y la efectividad del documento, mas no se reconoce el contenido. Eso ha generado mucha controversia. Hace un par de meses ha salido una sentencia constitucional que deja claro que no se está reconociendo el contenido del documento. Entonces, esos aspectos se han presentado en muchos casos y considero que sería prudente una explicación en ese sentido. Un gusto saludarlo, estimado colega, y felicidades por la exposición. Estimado colega Oscar Guillén. Bien, como yo lo decía anteladamente, o le decíamos al grupo de colegas, en este sentido, es una diligencia preparatoria que va a reconocer que la rúbrica, la firma o la huella digital. Pueden estar las tres, pueden estar dos, pueden estar una. Entonces, después se activa ya para hacer cumplir ese contrato. Puede ser en un proceso monitorio ejecutivo, puede ser en otro proceso monitorio, por decirle entrega de un inmueble, puede ser, por decirle, para la cese la copropiedad, puede ser para un proceso, jamás va a ser para un proceso colectivo de garantía hipotecaria. ¿Por qué? Porque se lo tiene que hacer mediante escritura pública y registrar en derechos reales para que proceda. Entonces aquí no va eso. Entonces, con fines múltiples, puede ser para un proceso ordinario, por supuesto. Puede ser para la entrega de una mercadería, puede ser para la entrega de un bien, puede ser para registrar un bien, puede ser para registrar un vehículo motorizado, para registrar una maquinaria, para registrar una avioneta, un avión, para entrega, por decirle, de repuesto, bueno, entrega de un negocio. O sea, puede haber por muchos aspectos que necesariamente el documento tiene que ser idóneo, no tiene que ser privado, ¿no? Entonces, en muchos casos los procesos ordinarios sin necesidad de reconocimiento procede, por decirle, el proceso ordinario con documento privado. Pero es mucho más, ¿por qué? Porque ese documento puede ser cuestionado en la firma, por decirle, puede ser cuestionado. Pero si ya va con el reconocimiento de firma, ya no va a ser cuestionado, va directamente a ejecutar, ¿no? O a demandar. Entonces, son circunstancias, ¿no? Ya les dije, ¿no? En la diligencia preparatoria, podés omitirla, pero siempre y cuando haya por decirle, esa habilidad del abogado, ese tecnicismo, ese olfato, por decirle, dependiendo que tenga esa relación con su cliente y le diga cómo es su personalidad, si es difícil o es mañoso, roñoso. Entonces, uno puede, por decirle, y podés acortar distancia y hacerlo más rápido. Pero va, como dijo Oscar, directamente a reconocer eso. De ahí ya se activan todos los demás mecanismos para poder hacer valer en derecho lo que corresponda a ese documento privado, documento doméstico o otro documento realizado ante otras entidades. Hay documentos que para su validez no necesitan reconocimiento de firma, por decir, los acuerdos reguladores familiares realizados ante la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, por decirle. No necesitan reconocimiento de firma. ¿Se dan cuenta, no? Entonces, ¿por qué? Porque están instituidos que sus documentos son plenamente válidos, no necesitan, y son en proceso de resolución inmediata, no le van a pedir reconocimiento de firma, directo, y dicta resolución el juez, se acabó, de no ser que haya oposición de la otra parte. Bueno, no quiero hablar del tema familiar, estamos hablando de materia civil, diligencia preparatoria. Estamos dispuestos a responder, queridos colegas. Muchas gracias, bienvenida a mi esposa, Beverly Galvis Lino, que está en la aula virtual. Saludo también a mis colegas del consorcio Chocolandia que también están presenciando, están participando.
En el chat hay una pregunta, colega. Ahorita. Bien, a ver, vamos a ver. Ya. Dice una pregunta. Si es un documento doméstico de préstamo de dinero, se olvidaron poner la fecha de caducidad y asimismo la fecha de la realización del documento. ¿Cómo puedo realizar el cobro? Bien, bien. Aquí hay dos aspectos fundamentales. Primero, haga el reconocimiento de firma. Bien, una vez reconocida la firma, usted lo que va a hacer, ¿no? Va a hacer la declaratoria, ahí mismo dentro, va a hacer otra diligencia preparatoria, ¿no? En la vía incidental, en ese mismo proceso, la declaratoria en mora. Entonces, la declaratoria en mora y el juez va a establecer una fecha de plazo cuando tiene que pagar. Y de ahí para adelante ya se puede convertir en un documento, ¿no? Con suma líquida exigible y plazo vencido. Necesariamente se tiene que hacer la declaratoria en mora en la vía incidental en en esa misma diligencia preparatoria para que posteriormente se convierta en un título ejecutivo, porque le faltaría, ¿no? El plazo vencido, ¿no? Tiene suma líquida y es exigible, pero la va a constituir la mora y con eso le da la oportunidad para que pague, ¿no? Porque si no, lo van a declarar en mora y lo van a ejecutar, ¿no? Tiene la palabra Harry Bejarano. Buenas noches, querido doctor. Un gusto saludarlo y felicidades por su ponencia. Aquí una consulta. ¿Qué pasa cuando las partes suelen presentar peritajes contradictorios? ¿El juez cómo resuelve o qué mecanismos tiene a su alcance para resolver esto? Gracias. Bien. Yo las consultas las cobro, las preguntas son gratuitas, así que está exento de pago de honorario. Es un error. Bien, aquí está la situación. El primer peritaje que realizó, por decirle, naturalmente negó su firma. El primer peritaje salió que son su firma, son su huella, por decirlo. Bien. El segundo dice que no, le faculta al juez de oficio ante una entidad pública que tenga credibilidad y mayor versatilidad, por decirle, para realizar él bajo costo de ambas partes y los convoca para que y lo va a designar, lo va a posesionar y va a realizar. Y lo que salga de ese peritaje, naturalmente que las partes si no están de acuerdo pueden hacer uso del recurso de apelación, pero esa es la modalidad que se hace en cuanto a los peritajes discrepantes. No sé si mi respuesta está acorde a la pregunta que hizo el querido colega Bejarano. Muchas gracias, querido doctor. Perfecto. Una ¿Qué pasó? pregunta, por favor. Doctor Arandia, buenas noches. Vamos. Buenas noches. Le habla el abogado José Luis Prado de Cochabamba. Respeto y avalo mucho lo que usted nos propone, nos orienta. Sin embargo, quiero hacer una observación desde el punto de vista personal, lógicamente con absoluto respeto. De acuerdo al artículo 306 del Código Procesal Civil, en efecto, esta medida preparatoria tiene por propósito declarar la efectividad del documento. Esa es la finalidad de la medida cautelar, de la medida, perdón, preliminar. Pero ¿qué dice también el código? El código dice que cuando una persona niega la firma, el juez designará a un perito. En ningún momento se permite en esta medida preparatoria la controversia, la contención,
Discrepo en que se haga un primer peritaje del solicitante, un segundo peritaje, un tercer peritaje. Creo que esta medida preparatoria de demanda no tiene elementos contenciosos. Por eso que solo este código autoriza al juez nombrar él a un perito y las partes solo podrán solicitar algunas aclaraciones, algunas complementaciones, etcétera, y el juez define si es o no la firma. Porque si ingresamos a una fase de contención, ya vamos a ordinarizar una simple medida preparatoria. Lo que pasa es que el Tribunal Supremo de Justicia, pero fundamentalmente el Tribunal Constitucional, ha definido que esta medida preparatoria no tiene carácter contencioso. Por el contrario, reserva el cuestionamiento del reconocimiento de firmas en la fase de un proceso ordinario, solemne y contencioso. Es ahí donde se tendrá que hacer un primer peritaje de una de las partes, otro peritaje de otra de las partes, donde se pueda contradecir. En la medida preparatoria no puede hacerse eso. Discrepo cuando se pregunta cómo va a resolver el juez cuando hay un primer peritaje, segundo peritaje. No hay primero y segundo. Lo que hay es un solo peritaje, precisamente por la naturaleza de esta medida preparatoria. Esa es una posición personal, doctor. Es más, a tal punto que el auto que da por reconocida la firma no es apelable. Existe jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia, existe jurisprudencia del Tribunal Constitucional en la que establece que no se apela el auto definitivo que da por reconocida la firma, porque en medidas preparatorias la única resolución impugnable es cuando se niega la admisión de la medida, no cuando se la resuelva. Precisamente esto hace que este procedimiento preliminar no sea contencioso, sino simplemente sea habilitativo de un proceso posterior donde en ese procedimiento, por su naturaleza contenciosa, definamos recién en el fondo la problemática planteada. Es una posición personal y pido con mucho cariño considerarla, doctor. Muchas gracias. Bien, vamos a dar respuesta. Primeramente, muchas gracias, su postura muy interesante. Bien, la diligencia preparatoria de reconocimiento de firmas, el auto, sí dice acá, dice en la última parte, el 309, que el auto definitivo, por decirle que rechaza la pretensión o la demanda, es apelable, ¿ya? Bien. Ahora, ¿qué es lo que dicta un juez en un reconocimiento o rechazo? Un auto definitivo, ¿no? ¿Es una resolución judicial? Sí. ¿Y qué es lo que manda y ordena el artículo 180, numeral 2 de la Constitución Política del Estado? ¿No? Establece, además, el artículo 13, 14, ¿no? El 115, el 119, el 180 especialmente, numeral 2, dice que todas las resoluciones judiciales, tratándose de este caso, son impugnables. Hay el derecho a la impugnación, ¿ya? Pero naturalmente que es en única instancia y no hay más, ¿ya? ¿Por qué razón? A ver, vamos a irnos en un caso específico y concreto. El derecho tiene su lógica y naturalmente que la norma establecida, por decirle, no es perfecta. Y a los jueces en el artículo 25 y 26 en materia civil comercial, los conmina y los emplaza. No pueden alegar, por decirle, desconocimiento o vacío de la ley. Ya. Una persona le declararon judicialmente su firma y lo tienen que notificar con esa resolución autodefinitivo en su domicilio. Si fue en su domicilio, lo vayan a notificar por cédula.
y le dieron por, o sea, él de repente por ignorancia desconoció, no concurrió y le dieron por reconocida su firma. Lo notifican con esa resolución. La pregunta del millón, ¿tiene derecho, por decirle, a oponer recurso de apelación contra esa resolución? Pues claro, tiene todo el derecho. Y si él presenta y se la niegan, tiene la compulsa. Y la compulsa no tiene vuelta con la compulsa y directamente, ni siquiera corre en traslado, directamente se va, sortean en juzgado, que sigue en la capital, y se va a sala, lo sortean, y ni siquiera espera turnos directos, una semana ya tiene, por decirle, y el Tribunal Departamental de Justicia sí, porque se le ha negado un derecho constitucional, el derecho a la impugnación, al 180 numeral 2. Entonces, hay circunstancias y situaciones en esa vertiente. En la otra situación, yo me pregunto, una licencia preparatoria y reconocimiento de firma. Ahora, si él dice que es no, ¿se puede quedar? Sí. Yo pregunto, los que han hecho esta gestión ante la autoridad jurisdiccional, ¿el juez lo ha hecho de oficio? No lo hace de oficio. Tú tienes que pedirlo, porque si tú no lo pides, olvídate que lo va a hacer de oficio, y es más, tú espéralo. Pasan 6 meses, un día, y te aplican la inactividad procesal. Ah, para eso sí, para eso aplican, sí, de oficio. Hacen revisión cada 6 meses, por disposición transitoria del Código Procesal Civil, establece que tienen facultad potestativa. Entonces, hay situaciones que yo también me asombro, pero también tiene lógica. En razón por decirle, ¿qué pasa? Es verdad, cuando dijo el compañero, esa es una alternativa, pero también el juez puede declarar la contención. Cuando hay un peritaje, por decirle, y dice, no estoy totalmente de acuerdo, y sugiero y pido, por decirle, se confronte. Él le va a dar un derecho a la petición, artículo 24. Entonces, pero ahí puede él, en el derecho de la oficialidad, él pueda, porque normalmente los peritajes son a petición de oficio en reconocimiento de firma. Pero en su derecho, el juez puede decir, bueno, en aplicación de esto aplico y de una vez aquí quiero liquidar, dar por es o no es. Pero también tiene la facultad de decir, declara la contención y como decía el colega, tiene toda la razón, se va a un proceso ordinario, porque ya no puede entrar, por decirle, a ordinarizar una cosa que, o sea, a ordinarizar un proceso que es un proceso específico, especial. ¿No? Que anteriormente le llamaban, por decirle, es un proceso muy similar que pareciera que es un proceso extraordinario, muy pareciera, ¿no? No es ni extraordinario ni es voluntario tampoco, es un proceso especial que tiene su propia naturaleza. Y el juez tiene toda la facultad, cuando ve, por decirle, que está rebasando su jurisdicción, su competencia y su atribución en un caso específico, en un proceso, él declara mediante resolución fundada la contención. Y es más, esa resolución también es apelable, ¿no? Entonces, son situaciones que naturalmente este Instituto Jurídico de Reconocimiento de Firma, considero que en lo sucesivo se va a tener que modificar y va a tener que establecer 3 elementos fundamentales. La escritura, que es su nombre, su rúbrica, que no es su nombre, y la huella digital, que la huella es única. Entonces, considero, por decirle, que no es un procedimiento perfecto, no lo es, pero estamos hablando de la práctica jurídica, ¿no? El juez tiene la facultad y quien declara la contención es este juez y naturalmente pierde jurisdicción y competencia al declararla. Si esa resolución es notificada a las partes y no es apelada, es ejecutoria y ese proceso terminó y se archivó. Más allá si las partes, el demandante, el demandado, activan el proceso ordinario, ya es una situación de ello. Muchas gracias. Doctor, sobre el punto. A ver, yo soy un absoluto defensor del derecho de la doble instancia. Yo también pienso como usted en decir que no puede haber resolución intocable. No hay, porque el juez también es falible. En un emplazamiento a reconocimiento de firmas en el que el suscrito ha sido abogado de la parte emplazada, la parte emplazada
negó la firma y resulta que se hace peritaje y en el peritaje sale que sí, en efecto era la firma y el juez emite la resolución, el auto definitivo dando por reconocida la firma y hemos impugnado de acuerdo a las reglas de la impugnación, hemos apelado y resulta que radica en una de las salas civiles. La sala civil dice que la única resolución apelable en emplazamientos es la que niega la admisión y ninguna otra más. Yo, como usted pensaba y aún pienso, de que no puede haber resoluciones intocables, más aún si este tipo de resoluciones están declarando la efectividad de un documento, y ahí comparto plenamente con usted cómo es posible que no se pueda impugnar, y tuve, como le digo, tuve la necesidad de formular una acción de amparo constitucional. Y es por eso que debemos nosotros generar este tipo de cursos para enfrentar algunos abusos, a mi juicio, judiciales e incluso constitucionales. Para conocimiento de todos, de los que están en sala, voy a permitirme poner en su conocimiento que hay una sentencia constitucional, la número 0474, quebrado 2023-S1, del 23 de mayo del 2023, es absolutamente fresquita, que nos dice que no puede ser apelado el auto definitivo en medidas preparatorias. Porque, ¿qué lógica maneja? El 308 del guión 2 del procesal civil dice: en ningún caso se podrá plantear excepciones ni incidentes las que deberán reservarse para el proceso principal. ¿Qué más dice? Determina expresamente que la resolución que rechace la diligencia admitirá recurso de apelación en el efecto devolutivo. Bajo esas normas, esta sentencia constitucional rechaza cualquier impugnación en la vía de apelación. Con razón o sin razón, yo no la comparto, le vuelvo a repetir. Yo creo más bien por el contrario, tomando en cuenta que esa resolución en medida preparatoria no solo está asumiendo la regla de dar por reconocida la firma, sino está declarando la efectividad del documento, es absolutamente injusta rechazar la impugnación. Y ahora están manejando esa línea. Tribunal Departamental de Justicia no permiten apelaciones en las resoluciones de que da por reconocida la firma. El Tribunal Constitucional ha avalado con la sentencia que le estoy dictando que es inimpugnable. Entonces, ¿qué significa esto? Que solo el proceso ordinario va a permitir la contención de cualquier discusión que refiera a qué es o no es la firma. Para el análisis, el derecho es para eso, para analizar, ¿no es cierto? Pongo en conocimiento de todos esa sentencia constitucional que la veo absolutamente injusta, pero de una u otra forma tal vez tiene algo de legalidad. Tal vez tiene algo de legalidad. ¿Por qué? Porque hay también abogados, y hay abogados que en la vía preliminar la van a querer convertir en un incendio contencioso impresionante, desnaturalizando la medida preparatoria. Es preparatoria nada más, no es juicio, ¿no es cierto? Gracias, doctor. Hay que considerar esa sentencia que les pongo en conocimiento. Realmente yo le agradezco mucho, como me dice que es nuevita, ya este es un aprendizaje, por decirle, porque yo he gestionado, por decirle, y las salas lo han admitido, no había ningún problema, pero si ahora ya esta sentencia constitucional, por decirle, y está, por decirle, y posiblemente fundadora, ¿no? Entonces no va a quedar otra que aplicar nomás, pues, ¿no? Porque tal como lo establece, por decirle, el artículo 203, pues, ¿no? De la Constitución Política del Estado, no queda más. Aplicar nomás, porque dice, las decisiones, dice, ¿no? De la sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional son de carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio, y contra ellas no cabe recurso ordinario alguno. Entonces, muchas gracias. Realmente, ¿sabe qué? Le agradezco muchísimo, doctor. Lo felicito
porque ese es el derecho. Yo hasta no hace mucho, por decirle, venía y todo tranquilo, todo bien, por decirle. Hoy en día con esta sentencia, cuando me toque al otro lado, la aplico nomás. Muchas gracias, felicidades, los felicito mucho. Ya mañana la vamos a tener impresa y de todas maneras, me lo pueden anotar mi número, queridos colegas, ya, porque siempre es bueno intercambiar criterios, comparto con todos los colegas del país. Claro, 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 Bautista doctor. Arandia Torres, 760, Ratito, a ver. 760, 69 509. Repítame, por favor, doctor. Siete, 760, no estamos haciendo marketing ni publicidad, sí, por 160. 760 69 509. Listo, Bien, doctor. muchísimas gracias, querido José Luis Prado Rodríguez, cochabambino de pura cepa, si no me equivoco. Así es, así es. Oscar está Bien. pidiendo la palabra también. Adelante, querido Oscar, denle la palabra, por favor. Bueno, como decía José Luis, estos conversatorios son necesarios, importantes para aclarar muchas cosas, ¿no? Yo comparto con ambos el hecho de que la norma principal es la constitucional y el 180 autoriza el derecho de la segunda instancia. Sin embargo, no debemos olvidar de que también en la propia Constitución establece que los derechos y garantías serán regulados por ley. No estamos de acuerdo con eso. Si ustedes recuerdan, los que hemos pasado por el Código de Procedimiento Civil, la apelación estaba autorizada. Estaba autorizada. Uno tenía el plazo de 10 días para formular un recurso de apelación y obviamente es un auto definitivo el que se emite en esa diligencia, ¿no es cierto? Mientras no se modifique esa situación, estamos obligados a cumplirlas. También es importante lo que decía José Luis en el hecho de que no hay que dejarse. Los abogados generamos jurisprudencia, no la creamos, pero generamos el inicio con el planteamiento del problema para que se genere a través de los tribunales correspondientes lo que es la jurisprudencia, ¿no? Yo les pongo también a conocimiento el hecho de que a mí me rechazaron 3 apelaciones por haberlas presentado por buzón judicial. Las presenté fuera de horario de trabajo de Cochabamba y hemos llegado hasta el amparo constitucional. En Cochabamba me rechazaron diciendo que debía cumplirse el 93-94, es decir, el horario judicial. Planteamos la impugnación ante el Tribunal Constitucional, citando el reglamento y los fundamentos del buzón judicial. Y el año pasado salió la sentencia constitucional estableciendo que en el buzón judicial podemos presentar los recursos memoriales hasta las 23:59 del día del vencimiento, ¿no? Entonces, José Luis presentó, yo tuve la oportunidad de participar en ese proceso que él comenta, en el que se negó la apelación en sala en Cochabamba. No estuvimos de acuerdo, él planteó el amparo constitucional, lamentablemente en Sucre también dieron la razón a la sala y a la imposibilidad de apelar, pese a que, de acuerdo al neoconstitucionalismo, no solo es el Tribunal Constitucional el que controla, el que aplica el nivel constitucional parte del propio juez de instancia, pasa por el Tribunal de Apelación, el Tribunal Supremo y en última instancia el Tribunal Constitucional. Muchos colegas jueces o muchos jueces siguen aplicando de manera mecánica la ley y olvidan el neoconstitucionalismo que se basa en los principios valores y en los principios normas que deberían generar una base para que se genere esa jurisprudencia. Reitero, concuerdo con ambos en el tema de que no debería negarse la apelación porque es una garantía constitucional que está siendo vulnerada por una ley que es inferior
¿no es cierto? El Código Procesal Civil es una ley y es inferior a la Constitución y debería aplicarse con prioridad la Constitución. Una última acotación, estimado doctor Bautista y estimado José Luis. En el tema de los peritajes, por si acaso, el Código Procesal Civil establece ya no podemos, si bien lo hacemos, ofrecemos nuestros peritos, etcétera, etcétera, para simplificar los 3 peritajes que preveía el Código de Procedimiento Civil, es el juez ahora el que, de oficio, uno ofrece la pericia y el juez de oficio y del sistema TOR, creo, si, ODIN, si la memoria no me falla, Odín. un perito para que exista un peritaje único. Y sobre esa base es que nosotros podemos efectuar las observaciones. Es algo con lo que también no estoy muy de acuerdo porque a veces los peritajes no conllevan la realidad de las situaciones y no cumplen con los parámetros mínimos, ¿no? Pero sin embargo, reitero, estamos sujetos a lo que establece la ley y tenemos que cumplirla en tanto no logremos alguna modificación en el Tribunal Constitucional, que es la última instancia. Estimado doctor Arandia, como siempre, un gusto compartir con usted, compartimos en el chat constantemente y es un placer el poder compartir de manera directa. Seguramente ya en alguna oportunidad podremos reunirnos. José Luis también es una persona muy preocupada y estudiosa del derecho. Acá en Cochabamba también radica él. Y en algún momento que usted venga por Cochabamba, podemos sentarnos a tomar un café y discutir de derecho, que creo que es nuestra pasión. Un placer grande, estimado doctor Arandia. Un fuerte abrazo. Muchas gracias, estimado Oscar. La verdad que ahora sí lo identifico. Hace años que venimos compartiendo en grupo de WhatsApp, realmente y aportando con nuestras ideas, nuestros criterios, nuestras directrices, nuestra pasión, nuestra vocación. Lo hacemos con mucha lealtad, con mucho cariño, con mucho respeto, solidaridad, reciprocidad. Lo hacemos de una manera totalmente porque esta es nuestra pasión, nuestra vocación, y lo hacemos con la mayor empatía del mundo, pues, ¿no? ¿Qué nos dice nuestra eh, director de la Escuela de Práctica Jurídica? Va a disculpar, de repente hemos comentado, pero hemos enriquecido el conversatorio, realmente. Felicidades, estimado Luis y Oscar. Muy bien, doctor. Sí, justamente bueno, agradecerle por compartir con todos aquí sus conocimientos y también agradecer a todos los presentes, a todos los que estuvieron participando de forma activa también, doctor Prado, doctor Guillén, porque sí ayudaron bastante a enriquecer ese seminario. Siempre sí, a partir del debate se puede ir mejorando aún más los conocimientos que tenemos. Bueno, muchas gracias nuevamente, doctor, y gracias a todos los presentes. Bien, me gustaría despedirme de todos los participantes. Primeramente, agradecer al Colegio de Abogados de Cochabamba, a la Escuela de Práctica Jurídica, a nuestro director, que muy sabiamente están llevando adelante eventos de mucha importancia. Pareciera que este es el primer proceso, por decirle, en el Código Procesal Civil, que pareciera que no tiene mucha importancia, tiene varios componentes, realmente situaciones que parecieran que fueran tan simples se pueden volver complejas, pero este es el aprendizaje, este es el escenario. Muchas gracias, le agradezco mucho y realmente me siento muy bendecido poder compartir y conocer por este medio con personas que no he tenido la oportunidad de hacerlo y con aquellos que ya hemos participado. Sigamos adelante y vendrán días mejores. El Tribunal Constitucional muchas veces dice algo, pero posteriormente viene otro con otra línea y modifica, por decir, los lineamientos y dirá, no, estamos vulnerando el artículo 180, numeral 2, por esto y por esto, porque yo estoy estudiando constitucional y estoy viendo que realmente parecieran contradictorias las sentencias. Esta dice sí, después viene otro, no señores, esta es la que se aplica. Entonces, de todas maneras, creo que vamos aprendiendo. Muchas gracias, les agradezco mucho y será hasta en otra oportunidad. Quisiera que cierre el telón usted, estimado doctor, director de la Escuela de Práctica Jurídica del Ilustre Colegio de Abogados de Cochabamba. Doctor, nuevamente agradecerle, como digo, agradecer a todos los presentes por tomarse ese tiempo para poder fortalecer esos conocimientos. Siempre es importante seguir actualizado.
Y vamos a seguir adelante con todos estos eventos. También esperamos más adelante poder contar nuevamente con su presencia en otras actividades. De esa forma estaríamos dando por concluido este curso, nuevamente agradeciendo a todos por su presencia. Gracias, buenas noches. Felicidades, Buenas doctor noches. Bautista. Un saludo, José Luis. Mil felicidades, mi doctor.